Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy el gobierno de España visita Argelia. No en vano, el otro día conocíamos la noticia de 9 personas muertas que procedían de Argelia, posiblemente, con toda seguridad procedían de Argelia en pateras y que han aparecido en las costas almerienses. Esto ha desembocado, lógicamente, en un río de reacciones. Por un lado, la Guardia Civil pide la dimisión del subdelegado del Gobierno porque dice que están sobresaturados, que no tienen medios y que esto es una avalancha incontrolable. Por otro lado, también Cruz Roja es el único argumento que tenemos para saber el número de las pateras y de atendidos por esta sociedad, la Cruz Roja Española. Y por parte del gobierno, apagón informativo. No se sabe nada, tiene que ser Cruz Roja, porque atiende, lógicamente, a un número determinado de inmigrantes ilegales y que, lógicamente, también, según el número de inmigrantes ilegales que atiende, así cobra, porque esto no es gratis, evidentemente. Hay una asignación por cada uno de los inmigrantes que atiende la Cruz Roja Española. Bien, bueno, pues hoy el gobierno de España visita Argelia. Y, lógicamente, hemos pensado más de uno, hombre, si va el gobierno de España a Argelia, con estas circunstancias que acaecen sobre las costas del Mediterráneo y especialmente de Almería, será para tratar este asunto de vital importancia, porque estamos hablando de personas que mueren y habrá que darle una solución. Pues no se trata de eso, se trata de esto, de intereses económicos. El gobierno de España se interesa por el gas natural, por eso viaja a Argelia. Aquí tienen ustedes un titular que publica el diario El Mundo. España acude a Argelia para blindar la mitad de su gas natural tras perder 19 buques por la competencia asiática. Son los buques gaseros que ha comprado China especialmente y también Japón. Así palían, lógicamente, el problema de la crisis energética. Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, se reúne hoy jueves con su homólogo argelino para garantizar el suministro que ya cubre un 47% de la demanda del país. Los ministros de Exteriores de España y Argelia se reúnen este jueves en una cumbre clave para blindar la mitad del suministro de gas que consume nuestro país en plena crisis energética mundial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es lo que mueve al gobierno de España a visitar Argelia. Lo de las manifestaciones, las lágrimas, los lamentos, etcétera, por las personas muertas aparecidas en las costas de Almería, parece que no tiene importancia, o tiene una importancia menor. Lo importante ahora es el gas natural y por eso el gobierno de España va a Argelia. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios. Amalia Román, muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Desde el curso pasado. Desde el curso pasado, que no nos habíamos visto, sí. Muy bien. Hemos estado de vacaciones. Bueno, pues nada. Pues nada, yo estamos. Comentando cómo hemos empezado, lamentar, por supuesto, estas 9 muertes que ha habido recientemente. No es una cuestión nueva. Esto se viene produciendo el mar Mediterráneo, el mayor cementerio que tenemos en la actualidad. Y, por supuesto, lamentar, solidarizarme con la familia e insistir, es una pena que se siga muriendo gente en nuestros mares como se están muriendo. Yo hay una cosa que sí quiero y creo que no deberíamos de mezclar, y es que lo que hacen los ministros de ir a visitar, como tú has dado el titular, es pues para ver el suministro del gas, porque Claro. como sabes va relacionado con la luz, y los precios que estamos teniendo de la luz pues son bastante preocupantes, y además amenazando a las grandes multinacionales con que se van ahí. Entonces yo creo que una cosa es el tema de la inmigración y otra cosa es el tema de las eléctricas, que por supuesto el gobierno lo que tiene que hacer de una vez por todas es ya tomar carta en el asunto, coger las eléctricas y que las controlemos nosotros, y dejarnos ya de que las privatizaciones nos llevan pues a sufrir lo que estamos sufriendo y a los precios los que estamos pagando la luz. Así que yo creo que es lamentable que no estén dando los datos, no lo comparto. Creo que el gobierno debería de estar dando los datos de las personas que vienen en patera, de los fallecidos y de todo lo que está sucediendo, porque la inmigración es un problema real que tenemos y que tenemos que atajar. Así que yo creo que esto es un tema extenso,
que de mucho calado, con muchísima seriedad, que habría que tratarlo y, por supuesto, el Gobierno está obligado a hacerlo y hacerlo lo más urgente posible. Muy bien. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Estupendo, muy bien. Me alegro. Encantado de haberme conocido. Bueno, que lo que mueve el mundo efectivamente es la pasta, está claro, sea energética o del tipo que sea. Bueno, yo, pues si queréis discutimos el precio de la luz y tal, vaya, y como has empezado con dos temas, y uno de ellos es serio e importante, es efectivamente lamentar esa máquina de picar carne que se está convirtiendo en la emigración, y eso me parece deleznable y me parece luctuoso, y por lo tanto después podemos hablar de migración ilegal, de migración de todo ese tipo de cosas, pero yo en el precio de la luz voy a aventurar una cosa en la que posiblemente me caigan por todos los lados. Yo creo que todo lo que está pasando es mentira. Es decir, cualquiera que esté siguiendo un poco los temas económicos está hablando de que China tiene un problema importante, que está reduciendo el consumo de electricidad para no hacer emisiones y qué tal. Y creo que todo eso es un tema, una estrategia ficticia para darle una vuelta de tuerca a Occidente. Y lo voy a intentar, es decir, a mí me da que de repente el consumo de gas es más o menos el mismo que estaba siendo el año pasado por estas fechas. Y ahora resulta que vale 2 veces más y que es imposible. Y Rusia, que tiene Progas y que es la que tiene la llave, ahora resulta que no puede. Cuando además Estados Unidos, al precio que se está poniendo el crudo, ya es rentable hacer el fracking y por tanto tiene gas licuado. Al mismo tiempo, el tema de los semiconductores, que no pueden fabricarlos. Dices, ¿qué me estás diciendo? Si China, salvo el perímetro de Wuhan, no ha estado confinada. Por lo tanto, a mí lo que me da la sensación de que aquí se está jugando una partida de ajedrez en otra mesa que nosotros no alcanzamos a ver. Porque nos están subiendo los precios, nos están invitando de repente. ¿Qué pasa? ¿Que se produce menos electricidad que hace un año? ¿Y por eso tiene que subir 3 veces más? ¿Dónde está la explicación? Que me den una explicación técnica. De repente Europa dice que va a recurrir al carbón. ¿Qué noticia? Si Alemania hace menos de un año abrió una central. Hace 2 años. Abrió una central que tiene de ciclo combinado. El doble de la de Carboneras. Pero con la misma tecnología. Es decir, que la de Carboneras habíamos. ¿De Carboneras que la hemos cerrado? Claro. Es decir, y Endesa en Carboneras había hecho las inversiones para reducir la emisión de CO2, etcétera, etcétera. De repente no se puede. Y ahora de repente también China, como todo el mundo se le echa encima, que es la mayor productora de CO2 y la que verdaderamente contamina. O sea, China contamina como 6 veces más lo que en toda Europa, la Unión Europea está emitiendo CO2, pero ellos no pagan y nosotros palmando dinero. O sea, aquí hay un juego oscuro por debajo de la mesa que todavía yo no he llegado a entender. Sí he entendido las consecuencias que las estamos empezando a ver. Encarecimiento de todo, subida de la inflación. Por lo tanto, fastidiar a la gente, porque lo cierto y verdad es que cualquier persona que hace su cesta de la compra, que tiene que poder coger su coche, etcétera, etcétera, le cuesta bastante más dinero teniendo unos ingresos parecidos. Bueno, y a todo esto sumamos que también Almería va a jugar un papel importante dentro del asunto del gas natural, porque el gas de Argelia llega por 2 puntos hasta ahora. Llega por Tánger hasta Tarifa y por Almería, por el Alquián. Esa factoría que están ustedes hartos de ver, pues es por donde llega el gas de Argelia, por un gasoducto sumergido y que atraviesa todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Argelia. ¿Qué es lo que ha pasado con Argelia y Marruecos? Pues que Marruecos y Argelia han roto las relaciones diplomáticas. Tienen varios conflictos, muchos conflictos, pero últimamente se recrudece también el del Sáhara Occidental. Bueno, pues
Ahora las pretensiones de Argelia es cortar la tubería que pasa por Marruecos a Tánger y por ende hasta Tarifa. Y se queda únicamente Europa, la Europa del Sur, se queda únicamente con un punto de suministro de gas, que es Almería, el Alquián. Y claro, esto es ahora mismo pues estar en el filo de la navaja, todo pende de un hilo. Porque claro, Rusia también quiere introducir el gas natural a la Europa del Norte y llegar, si es posible, si fracasa este punto con Argelia, seguir alimentando al resto de Europa, Europa Central y Europa del Sur. O sea, beneficios para Rusia magníficos. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Porque el gobierno de España viaja a Argelia para asegurar, por lo menos, un suministro suficiente para que España no tenga problemas con el gas natural. Y la verdad es que España está teniendo problemas con el gas natural porque ya se adelantó China y Japón y en total, pues del contrato que tenía la empresa con España, pues lo ha desatendido, lo ha vulnerado ostensiblemente y les ha vendido 19 buques gaseros a China y a Japón. ¿Por qué? Porque pagaban más, simplemente. Y aquí hemos tenido un déficit en el suministro de gas licuado desde Argelia. Así están las cosas. Pero vuelvo a insistir, esto es lo primero que el gobierno ha visto como una alarma y visita a Argelia. Sin embargo, para contener la inmigración ilegal que está llegando de una forma ostensible a las costas de Almería, fundamentalmente, pues parece que no está en la agenda. Aquí lo que ha movilizado al gobierno de España a visitar a Argelia es el gas natural, los intereses económicos. Pero de los muertos que aparecen ahogados en las costas de Almería, de la avalancha de inmigrantes, de la situación catastrófica que va en aumento, de eso nada. No está en la agenda de este gobierno que tiene escudos sociales, que no deja a nadie atrás, que está para los más débiles, que está... Cuentos chinos. Porque, en definitiva, no se ha movido absolutamente ni una sola ficha para paliar este problema. Ni con Marruecos, ni con Argelia. Y así están las cosas. Bueno, en fin, Amalia. Hombre, lo que dices de que este gobierno no ha movido ni una ficha, vamos, yo creo que no es cierto. Bueno, sí, para dejar las puertas abiertas. Sí, para dejar las puertas abiertas no ha sido precisamente este gobierno, sino el gobierno de Marruecos, ¿eh? Vamos a dejar las cosas bien claras. Quien ha dejado las puertas abiertas ha sido el gobierno de Marruecos. Así que el gobierno de Marruecos dejó las puertas abiertas. Pudimos ver todo el mundo de este país, las imágenes donde el gobierno de Marruecos dejó las puertas abiertas. Pues lo que habría que hacer... vienen de Argelia, Amalia. Sí, las pateras vienen de Argelia, pero las que menos. Las pateras de donde vienen fundamentalmente... vienen de Argelia ahora. Ahora están empezando a llegar de Argelia. Las pateras fundamentalmente... Amalia, creyendo que tienes bastante de razón en lo que estás diciendo, estás obviando un tema. O sea, cuando Marruecos lanza a Ceuta todo el tema de los menas, sí, es la reacción del cabreo y del enfado del gobierno de Marruecos, sí, por el tema de Argelia, de Gali. Sí, claro. Pero entonces el problema no es un problema de que este gobierno abre las puertas como está planteando él, no. El problema de la inmigración es un problema muy serio y que hay que tratarlo además con muchísima delicadeza porque estamos hablando de personas y no estamos hablando de bultos que vienen aquí sacos de patatas, ¿vale? Y además estamos viendo aquí, por ejemplo, en Almería, que quien trabaja en los campos de nuestra tierra, nuestros invernaderos y a los que aquí en muchísimas ocasiones defendemos muchísimo y parece que yo lo que quiero es atacar a los empresarios del invernadero y ni muchísimo menos. La mano de obra fundamentalmente es de la inmigración que viene. Luego habría que ver de qué forma regulamos cómo se está viniendo y por qué se está haciendo de forma irregular, porque hay muchísimos trabajadores todavía de forma irregular en este campo de Almería, muchísimos. Entonces, eso habría que verlo. El tema de la inmigración no es un tema baladí y no es un tema para tratarlo con cierta ironía y cierto sarcasmo. Yo creo que es un tema muy serio, porque estamos hablando de personas y el gobierno creo que le está preocupando muchísimo. Este gobierno no deja a nadie, por eso estamos gobernando en este gobierno quien está gobernando, la izquierda y sobre todo nosotros desde mi organización defendemos, por supuesto, a todas las personas y por eso nos preocupan los inmigrantes y por eso nos preocupa la subida de la
luz, y por eso nos preocupan los trabajadores y las trabajadoras, y nos preocupa la seguridad social, y nos preocupa la reforma laboral, y nos preocupan muchísimas y tantas cosas que se están haciendo. Así que no es un tema que lo tenemos olvidado, ni muchísimo menos. Y es un tema que además creo que hay que tratarlo, pues insisto y lo vuelvo a repetir, con muchísima serenidad, porque son personas y además se están muriendo por venir a trabajar, que huyen de su país porque están pasando hambre y vienen aquí a quitarse el hambre y se quedan a mitad de camino. Eso en el mejor de los casos, cuando en otros casos pues no son capaces ni de entrar y los deportan después de haber dejado a sus familias arruinadas para toda la vida. Decía, es un tema que habría que verlo, y el gobierno de Marruecos tiene mucho que decir aquí, ¿eh? El gobierno de Marruecos, yo lo que primero habría hecho, y esto ya es una opinión mía, es haber cortado todas las relaciones con el gobierno de Marruecos. El rey de Marruecos es un sinvergüenza, con todas las palabras, es un sinvergüenza. Lo que está haciendo con su pueblo, lo que hace con su pueblo y lo que permite que hagan a su pueblo, es una barbaridad. Eso yo, en mi opinión, desde lo personal, mi organización a lo mejor no está de acuerdo conmigo en esto. Yo habría cortado las relaciones con Marruecos radicalmente, porque es una barbaridad lo que está haciendo con su pueblo. Vale. Y el dinero que tiene el tío, y el pueblo como lo tiene muerto de hambre. Claro. En fin, bueno, sí que es lo que pasa. Claro, lo que pasa, evidentemente, yo estoy donde estoy y vosotros estáis donde estáis. Hay una cosa... Pero mira, perdona, Jorge, es que el discurso de la izquierda es que se preocupa mucho por las cosas, pero no las soluciones. No, hombre, sí las solucionamos. Sí, ya veo que lo solucionamos. Ponemos muchísimas soluciones, hombre. No hablo por ti, hablo por el actual gobierno de España. El actual gobierno, un gobierno social comunista. Un gobierno social comunista que está poniendo muchísimas soluciones. No. Muchísimas soluciones. No. Pero, lágrimas de cocodrilo ninguna. Aquí se llora cuando se tiene que llorar, porque además no pasa nada por llorar. Bueno, pero déjame que te explique. La izquierda también hace su efecto llamada y no soluciona los problemas, sino que los recrudece. Sí. Por ese efecto llamada y esa hipocresía. ¿Quién hace efecto llamada? Mira, nosotros hacemos el efecto llamada de los inmigrantes, nosotros con nuestras políticas. ¿A Manuela Carmena la conoces? Sí, hombre, no la voy a conocer. Es que a mí me contraría todo esto. O sea, el discurso que tú dices, vamos a contrastarlo ahora con el de Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, sí. Es un personaje muy importante para la marca Más Madrid, etcétera, etcétera, un componente de la izquierda, digamos, bueno... uno de los componentes de la izquierda importante. Pero que era referente. Era un referente de la izquierda. Fue un referente en un momento determinado en Madrid. Palabras de Manuela Carmena cuando en la valla de Melilla hubo un asalto en el que hubo 3 guardias civiles, uno con una fractura múltiple de tibia y peroné, en una avalancha. Y entonces decía Manuela Carmena que le entusiasmaban esas imágenes de esos jóvenes valientes, que saltaban la valla para entrar en España. Así quiero yo esa gente en Madrid. Entonces, vamos a ver, ¿cómo combinamos? Yo creo que es vamos a solucionar. La izquierda soluciona el problema de la inmigración ilegal. Yo creo que una interpretación que tú haces, Antonio, ¿pero te acuerdas de aquellas palabras? No te acuerdas. No me acuerdo porque no la he escuchado, sinceramente. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Sí, ¿Te acuerdas? Yo no la he escuchado. Yo me acuerdo y sobre lo que has dicho. Pero seguro que la interpretación, lo voy a buscar y lo voy a escuchar. La interpretación seguro de esas palabras de Manuela Carmena, que ya te conozco yo a ti y a los contertulios que venís aquí, hacéis de vuestra capa un sallo. Bueno, es decir, que ya me imagino yo la interpretación de las palabras de Manuela Carmena, que a lo mejor ella hace una expresión de esas palabras donde dice que la libertad a la que reflejan los jóvenes cómo vienen a España, y no lo que tú estás diciendo, que es muy diferente, porque la represión que viven en Marruecos es muy dura. Sí, las interpretaciones que vosotros hacéis ya me las conozco yo todas. Me las conozco yo hemos todas. oído igual cosas. Que vosotros hacéis las interpretaciones de la izquierda. Pues una ministra llama maricón a su compañero ministro y eso parece que también es interpretable, ¿no? Sí, ¿qué onda la ha llamado una ministra maricón a su compañero ministro? Si nos llaman a nosotras brujas. La novia de Garzón. ¿La novia de Garzón? Sí. Si Garzón no tiene novia. ¿Es su mujer? ¿Es su mujer ya? Ah, sí, ya es su mujer. ¿Se ha casado ya? Bueno. No, estamos hablando de Garzón, el fiscal. ¿Qué Garzón fiscal? El abogado inhabilitado. El abogado, Baltasar. Baltasar, estáis hablando de Garzón, pues ya me estáis liando, estáis liando. En el mundo, pero estáis hablando del juez Baltasar Garzón. Que en el mundo
hay más que la gente Claro, de pero Izquierda tenéis que Unida. O sea, que especificar si Garzón, estamos hablando cuando digo de la, Garzón, pero de si estamos novia, hablando de la gente del gobierno y metéis a Garzón, yo entiendo que estáis hablando del Garzón, del ministro No, de estábamos Consumo. hablando de las Estáis interpretaciones. hablando del juez Baltasar Ya, Garzón. estábamos hablando Ya, de Que pero ha Carmelo. dicho que en el Congreso de los Diputados llamó maricona a su novio. No, en el juez, Congreso no. no, En una no, conversación que grabó precisamente el pájaro Villarejo. el Villarejo. El Villarejo, sí, fíjate tú. el delincuente Villarejo. ¿No te acuerdas Y- de aquello? y- y- Información y el juez- vaginal, éxito total. Y uy, qué barbaridad, madre mía. Y esas declaraciones que hizo el juez Baltasar Garzón. No las que- hizo él. Así hizo Su compañera sentimental, vamos a dejarlo ahí. Exactamente, la que Que no. fue ministra y ahora es Y ahora es fiscal general del Estado. No la he escuchado. No las conoce. No la he No escuchado. conoce Bueno, a nadie. en la- Bueno, sí, sí. no, que Vale, digo vale. que no la escucho. Sí la conozco, digo Bueno, que no es la he igual, es escuchado. igual, sí. Yo Estos de son- todas formas lo que estos sí he son pormenores. escuchado Mira, es lo Amalia, que nos han llamado Amalia, en el a ver, Congreso de Amalia, los Diputados Amalia. públicamente brujas. Eso sí lo he escuchado. ¿La habéis escuchado vosotros? Sí, Ah. y ahora, Eso pero- sí lo he Oye, escuchado. también, Pues mira, también te he voy a escuchado, dar una- pero también he una escuchado con pequeña lo de las réplica, brujas. Ya ¿eh? te dejo de verdad. Te dejo de verdad. Pero lo de las brujas es que también. Sí, también tiene su interpretación. También es interpretable. No, para mí no es Porque- interpretable. porque, Para mí no es interpretable. Es interpretable por una razón muy sencilla, porque quien Claro. se arroga de Claro. alguna manera el concepto de hija de bruja. Somos nosotras las feministas. No, es que Que precisamente venimos a quemar a los hombres. no, bueno, sí, arderéis como en el 36. Exactamente, eso lo decís vosotros. no, eso- Arderéis como en el No, 36. es que había una manifestación. Una Eso manifestación lo dijo de la una amiga izquierda en tuya. Madrid. Lo dijo una amiga tuya. Claro, lo dijo una amiga tuya que ha sido Sí, lo de los 26 millones también lo ha vicealcaldesa dicho de mi Madrid. Y entonces decía que Algunos que se lo somos merecen. las hijas de las brujas que no quemasteis. Exactamente, sí, Exactamente. sí. Y por eso él se arroga de yo voy llamarnos yo voy brujas. a decir Bueno, a Jorge, por un favor. par de cosas. Vamos a dejarlo a Jorge. Una, me sumo a lo que has dicho al principio, porque me parece porque es un tema importante, que lo de la emigración es un tema que hay que coger de frente, aunque sea un tema poco político, pero es un tema que hay que afrontar con seriedad. Punto uno. Punto dos. El diputado de Vox que dijo bruja, él se autocalifica, Claro. y me parece improcedente. Pero lo que no puede ocurrir en este Parlamento es que se esté diciendo del golpe de Estado de los jueces, etcétera, etcétera, y la señora presidenta del Congreso, en plan Rosita de Pitimini, sí. Cosita de pitimini. Sí, Ya no, estáis poniendo no, calificativos. no, muy perdona, literario, es sí, que lo, muy es que literario. lo Eso otro, se lo ponen es a que marcar lo a las otro, mujeres, es que la lo otro, literalidad. lo otro sería un insulto. Claro, esto es Rubén Darío, Porque puro. tenía que haber tenido la misma actitud cuando a Macarena Olona llegó una extranjera, porque esa es una extranjera, igual que yo, que nací en Cataluña. ¿Eres extranjero ya soy también? extranjero, Uy, uy, madre mía. Es decir, y le dijo en su cara fascista y tal. Quiere decir que tenía que haber actuado con la misma rectitud, Sí. porque efectivamente el equilibrio tiene que existir. Y ella... Pero fascista, ¿vosotros consideráis perdona, que es un insulto? no, perdona, yo tengo un artículo escrito, a ver si me lees y así te enteras Sí, de algunas cosas. es verdad que no porque te yo, leo, porque no yo te quiero, leo nada. yo quiero que tú no te mueras tonta, y por lo tanto quiero... No, es que yo me quiero morir tonta, Jorge, por voy a- eso no te yo voy a leo. decir Tampoco es que eso. para mí no, después, Lee otras cosas, Almudena Grande, que para mí, que Dulce para mí, Chacole, que, lee otras cosillas. pues que para mí después de la operación, después de haber cuando perdí 12 kilos, pues yo me quedé con una facha muy interesante, más porque no tengo ya edad, Una si no- facha si no, no te tendría un quedaste fachón. con un tipo Un interesante, fachón, no con no, una eso- facha. eso significa Pero facha. mira, Un tipo, pero un mira, tipo, ya que hablas un tipo interesante. ya que hablas de lecturas interesantes, Yo te puedo recomendar muchas que seguro que a lo mejor Te lo no te paso. gustan. Sí. Te lo paso, venga. Te voy a recomendar a Lidia Chukoskaya, la hija de un importante escritor ruso. De poeta, que con su libro, que estuvo prohibido y que narra muy bien la época del Gran Terror entre 1937 al 38 en Rusia, es Sofía Pretovna, una ciudadana ejemplar. Pues es un librito que se lee
Yo que tú en me un par de consideres horas. tonta, Aquí. pero yo leo mucho. Lo que pasa que, claro, evidentemente... Pues cuando Leo- llegas aquí a la mesa se te nota poco. Leo poco, no, se me nota poco, no, leo poco de lo que a vosotros quizá os gusta, pero leo bastante, Pues ese Bueno. te más de tiene lo que- que os podáis imaginar, y eso te sobre tiene que todo, gustar. Un segundo, sobre por todo favor. desde que deja mi Por actividad terminar, política activa, tan activa como la que llevaba antes, leo muchísimas, Exactamente. pero claro, leo otras lecturas, pues que evidentemente vosotros las desconocéis por completo. Es posible. Bueno, ¿no? a lo mejor- Hombre, Ahora además voy a leer el nuevo libro que ha amplísimo. escrito ¿Eh? Amorós sobre la pasionaria. Así que fíjate tú que se ha presentado que este fin de semana en la fiesta del PC de mi partido y se ha presentado. ¿Qué se es eso de presentó. Amoroso de la pasionaria? Pues, Amorós no, No, Amoroso es- de la pasionaria no. Amorós es el Amorós escritor. es quien ha escrito el Ah, libro bueno, creía que sobre era- la biografía Ya. de la Digo, pasionaria. que Así la que- y ahora pasionaria voy se a mostrara comenzar a leer ese libro. Amorosa, Estoy leyendo. ¿sería antes de la ejecución o después de la ejecución? Que En fin. me voy a morder un poquito la lengua, porque si no al final ya. La verás. pasionaria era todo menos amorosa No. en el sentido. Pues sí, tuvo en el su parte sentido- de amor, en tuvo el- su parte de en amor el que sentido desconocéis. maternal. Ya. En el Sí. sentido maternal. Tuvo su parte de amor. A ver. Las mujeres de la izquierda que por dirigimos terminar- tenemos que mostrar siempre mucho más. Por terminar, con este asunto, insisto que los cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, pues están desbordados. Hay que hacer un esfuerzo, evidentemente, y esto lo tiene que hacer el Gobierno de España, para dotar de más medios y mayor dotación personal para atender los problemas allá donde radican. Y, por ejemplo, vamos a ver un titular. El titular es de Diario de Almería, un diario local de Almería, que publicaba precisamente el desbordamiento que hay de las pateras llegando últimamente y mayormente desde Argelia. Y sobre todo, pues se tocan tierra en la zona del Levante, especialmente pues desde Villaricos, que es el término municipal de Guad de la Almanzora, Vera, Garrucha, Carboneras, etcétera, toda esa zona que está lógicamente mucho más cercana a las costas de Argelia. Bueno, más pateras que nunca. Ese es el titular que yo destaco y que desde hace 15 años llevamos camino de 60.000 inmigrantes ilegales que han llegado a Almería. Ojo, Almería. Solamente Almería. Casi 60.000 en los últimos 15 años, cuando el efecto de la patera se empieza a atisbar y va increciendo paulatinamente hasta estos últimos días que ya se hace insostenible. Están llegando a tierra más pateras que nunca. Esto lo dicen los que saben del tema. Lo dice la Cruz Roja también, lo dice la Guardia Civil, lo dice la Policía Nacional. Bueno, pues cambiamos de tema rápidamente y, oye, Jorge, ha hecho efecto porque yo la primera vez que te escuché eso de las marcas, que no hay partidos políticos, no hay siglas, sino que ya lo que hay son marcas políticas. Yo decía algo más, es decir, que para mí existen tres partidos políticos. Es de Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular. Partidos que tienen infraestructura, tienen estructura, que tienen trayectoria y tal. Y que de repente emergían marcas electorales, todas las marcas de Podemos, Ciudadanos y Vox, y que de alguna manera todavía para mí no tienen la categoría de partido porque no tienen la estructura, la infraestructura, la trayectoria, es decir, esos cuadros y esos mandos para desarrollar una actividad política de una manera y que me recordaban a las marcas que están sometidas y hablaba del ejemplo de Benetton, ¿no? Que cuando salió esas campañas de aquel fotógrafo Tossi, estupendas con el colorido y la pujanza de Luciano Benetton, y que después de repente decayó y desapareció. Y eso es lo que pasa, están sujetas a las modas y a la aceptación. Realmente el contenido ideológico es mínimo o en algunos casos es populismo puro y que de alguna manera dices, ¿tú pondrías a gestionar un país en manos de esta gente? Y dices, pues tengo muchas dudas, porque no sé hasta dónde llegaríamos. Fíjate, si es el PSOE, es un partido que es el que más años ha gobernado en la democracia, y fíjate con lo que estamos viendo ahora, o sea que para ponerlo lo en decía mano. porque hay un partido, una marca política,
que es Ciudadanos. Y parece que te ha cogido el testigo del argumento de la marca Miguel Cazorla. Porque Miguel Cazorla decía recientemente, en una entrevista que mantenía en noticiasdealmería.com con Rafael Martos, mantenía que cuando las marcas políticas están en horas bajas, hay que coger a las personas. Bueno, ellos también están en un tema. Lo de las marcas. Están en un tema en el cual se está hablando de para las próximas incluso presentarse con un nombre diferente. Según ellos también. Según me han dicho. Y realmente el problema que tiene Ciudadanos es que mientras las ideas de Ciudadanos son necesarias y buenas en este país, las personas que han estado encomendadas para llevarlo adelante lo que han hecho ha sido cargársela. Primero Albert Rivera en fallos estratégicos importantes. Albert Rivera cometió el mismo error que Pablo Iglesias. Iban tan desobrados, tan de guapos y tan de guays que pensaron en un momento que se iban que iban a comer al PSOE y el otro que se iba a comer al PP. Y volvemos a lo mismo. Como no son partidos, sino que son marcas, pues están al vaivén de lo que voten. Y entonces Albert Rivera se equivocó en eso y Inés Arribada pues ha sido un fraude. Posiblemente los catalanes, mis paisanos, hubiéramos agradecido que se hubiera quedado allí dando la batalla, aunque fueran la oposición, para que todas aquellas personas, hay parte de mi familia que creen que son catalanes, bien son españoles y que no estaban solos, que tenían a unos partidos que los estaban defendiendo. Vale. Bueno, yo lo que pasa es que esa frase de Miguel Cazorla, hombre, dadas las circunstancias, independientemente de lo que tiene de egolatría y tal, pero es una componente, digamos, accesoria. Pero aquí lo que hay una costumbre es el voto visceral. O sea, el voto del partido político es muy radical, está muy radicalizado en España. Hay otros países, especialmente los nórdicos, que evalúan y entonces pues dan un barquinazo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque ven que el momento, la coyuntura precisa una trayectoria o una manera de actuar de un equipo de gobierno determinado, de una ideología. Pero es que aquí el que vota con la cabeza y con las tripas, evidentemente, pongan a una cabra, siempre se ha dicho así. Aunque pongan al frente de candidato una cabra, y más da lo mismo. Yo voto al PSOE, yo voto al PP. Y más con la lista cerrada. Claro. Andrés Oppenheimer, el director de CNN, el periodista de CNN de habla hispana, el periodista argentino, decía, y yo podía, pero creo que es honorable es decir de dónde proviene, hablaba de que Sudamérica, y yo lo traslado a bien a España, estaba obsesionado por el pasado y guiados por la ideología. Claro. Mientras que en otros países estaban obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. Y nosotros tendríamos que guiarnos muchas veces por el pragmatismo y no ese voto visceral. Una democracia muy joven. Y entonces ya no es tan joven. Hombre, no es tan joven. Yo era ya madura, pero todavía joven. Hay en otros países mucho más madura. Y entonces eso también lleva a veces que... Y hemos tenido muy consolidado el bipartidismo, muy consolidado, entonces implantar nuevos partidos es muy complicado, al final no se consolidan. Lo que dice Jorge, yo comparto algunas cosas de su análisis, es que al final son marcas electorales donde se crean como una burbuja y al final la burbuja, igual que se ha inflado con esa rapidez, porque con muchísima rapidez se desinflan. Entonces, pues eso supone un problema en muchísimas ocasiones para otras muchas organizaciones. Nosotros lo hemos vivido, lo he vivido yo en mi propia carne, vamos, que se desinfló mi organización y de tener 2 concejales pasamos a tener ninguno. Ese es un problema, pero yo creo que eso es pues, un proceso de maduración y de reflexión y de que se debata de otra manera y construyamos partidos políticos de otra manera, que creo que eso en este país, pues que no, todavía no estamos preparados para eso. Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y volveremos a tratar este asunto de las marcas, o por lo menos del cambio de nombres en algunos partidos políticos, porque si Jorge ha escuchado por ahí campanas de que Ciudadanos está pensando cómo cambiar su nomenclatura,
no sé, Ciudadanos es un nombre cortito, tal, tiene su impacto, tiene su significado, no sé. Para mí era un nombre fantástico. Un nombre bueno, sí. Y bueno, pues pretenden cambiarlo, cambiando el collar no cambia el perro o viceversa, bueno, en fin. Pero es que también se está hablando de cambios en Podemos, porque ya Podemos no gusta por lo que representa. El coletas, tal, no sé qué, bueno, en fin, no gusta. Y parece ser que también se está hablando, a lo mejor ha oído también campanas, últimamente ha estado en la fiesta del Partido Comunista de España. Este fin de semana, y está con Pablo Iglesias. Se celebra aquí en España. Ha venido Pablo Iglesias, además, se celebra fiesta, aquí, sin coleta, ¿eh? Se celebra por una cierto, fiesta que está del muy Partido guapetón Comunista. Sin coleta. Eso es lo que no entiendo, que porque aquí, tú no entiendes nada, Antonio, tú eres muy visceral. ¿Cómo vas a entender que exista la democracia en este país y que el Partido Comunista celebre su centenario? La ideología es más... normal que los fachas no lo entendáis esas cosas. No, pero es que la ideología más criminal y más asesina de la historia reciente... La franquista es muy buena, vamos, qué barbaridad. Siempre además tú haciendo alarde de lo que tú defiendes. Amalia, no te la puedo... ideología más asesina, Amalia, qué barbaridad. no te puedo permitir lo que has dicho. Para mí la ideología franquista, o sea, la dictadura es execrable, pero no es menos execrable que la dictadura, las dictaduras comunistas. Claro, bueno, en fin, esa es tu opinión. Es otro asunto, pero vamos, que yo es que no entiendo muy bien que se celebre una fiesta del comunismo, en aras del comunismo. Sí, además hemos celebrado el centenario del Partido Comunista. Fíjate, siempre se ha dicho que no hay ya mal que 100, la ministra que 100 de años Trabajo, dure. Yolanda Díaz, pero siempre se ha dicho Pablo que no Iglesias, hay mal Irene que 100 Montoro. años dure. Y fíjate, y duramos más de 100 años. el comunismo lo supera. Para que veas. No somos tan malos al ¿Cuán final. malvado puede ser? No somos tan malos. Que vamos a publicidad. Venga, que ahora volvemos y seguimos hablando. Hasta ahora. Engañar.